Esta estructura, como es un corredor de programa, es conocido como el necio de Tecla, y un señor agente del CAN, de la Alcaldía de San Salvador. El ministro de Justicia aseguró que se han girado 100 órdenes de captura y no van a descansar hasta detenerlos a todos, que están trabajando coordinadamente con los aplicadores de la ley y la Fiscalía General de la República para endurecer las penas a los homicidas y a los criminales. En ese sentido, hemos girado instrucciones a todas nuestras unidades de investigación que representan más de 3.000 investigadores diseminados en todo el territorio nacional para que nos tomemos la argolla de esa espiral delincuencial donde se concentran los homicidios y las desapariciones. Este es fruto del esfuerzo que el gobierno realiza para resolver crímenes de alto impacto a través del Plan Control Territorial. Ministro, le doy los buenos días de nuevo. Un trabajo bastante operativo, lo hemos observado en los últimos días. Gracias, Marisol. Buenos días a los televidentes. Efectivamente, como ya lo mencionábamos ayer en esa conferencia de prensa, esta semana, a raíz de las diferentes reuniones que habíamos venido sosteniendo, tanto con la Fiscalía como con los aplicadores de justicia, esta semana hemos operativizado más de 100 órdenes administrativas de captura relacionadas a diferentes delitos. Sin embargo, es importante el enfoque, esa nueva visión de ir apostándole a revertir las tasas de impunidad en aquellos delitos de mayor impacto social. Y en este caso, pues como decíamos ahí en la conferencia, que nos concentramos en ese círculo donde existen homicidios y desapariciones, ¿ya? Para luego ir bajando, porque es decir, la criminalidad tiene como diferentes tipos. Hay gente que se dedica a robar, gente que se dedica a hurtar, gente que se dedica a estafar, pero vamos ahorita a concentrarnos en estos delitos. Vamos a utilizar, y la instrucción ha sido clara, tanto a las unidades de investigación central como las unidades departamentales, que vamos a cambiar completamente los protocolos de actuación y vamos a enfocar todos nuestros recursos a resolver de una forma más expedita los delitos de homicidios y desapariciones. ¿Por qué sacábamos todas esas más de 100 capturas? Sacamos a estos sujetos el día de ayer, así como en la operación Monarca. Mirábamos nosotros o develábamos a la ciudadanía cómo y con qué impunidad servidores públicos, funcionarios públicos, empresarios, agentes de policía de tránsito, cómo tenían ese círculo vicioso de actividad criminal, ¿ya? Y quedaba demostrado todo el entorno, ¿verdad? Desde cómo nace la necesidad de acercarse de una forma anormal o ilícita a un funcionario, cómo existe la dádiva, cómo esa dádiva llega a más miembros, servidores públicos, para que los empresarios pudieran tener los beneficios que buscaban. Ayer, ya en el tema de homicidios, y vean que fueron las dos estructuras, ahí habían tanto del grupo irregular de la pandilla 18 como del grupo irregular de la pandilla MS. Pero queda demostrado que cuando estas estructuras, ya las territoriales de ellos irregulares, cometen un homicidio y luego lo desaparecen, entonces no es una actividad que no tiene un permiso o una autorización de la estructura de mando como tal. Y esto es importante que lo entendamos, porque muchas veces, y yo lo decía, llegamos con casos que puede ser que diga un juez, bueno, aquí solo nos han traído a alguien con una pistola o con un arma larga, pero no entienden que esas estructuras, desde el momento que alguien anda caminando con ese tipo de arma, es porque tiene que ir a cumplir una instrucción, ¿verdad? Y vemos cómo hay una intelectualidad que camina
por medio de esos voceros, los famosos corredores palabreros, y llega a la territorialidad, que la territorialidad operativiza. Entonces, por eso es importante la presentación del día de ayer, porque de alguna manera nos deja en evidencia que son estructuras que tienen una verticalidad en sus instrucciones, y eso, tanto como aplicadores de justicia, como rectores de la investigación, en el caso de la Fiscalía, y como nosotros, como investigadores, no tenemos que perderlo de vista cuando estamos investigando delitos de homicidio. Poder llegar a este análisis, a esta intelectualidad de estas personas, sin duda tiene que llevar mucha investigación. Y recuerdo que cuando el presidente de la República anunció su llegada a este ministerio, se refirió precisamente a que la investigación iba a ser la principal apuesta. Correcto. Es que, dada la experiencia ya vivida en materia de secuestros en el país, no solo fue mejorar la presencia en el territorio, diferentes actividades operativas, sino también apostarle a una investigación con ciencia, con tecnología, precisamente para que no quede un hueco por donde algún aplicador pueda tomar y salir y dejarnos a estos antisociales y especialmente a los que se dedican al delito de homicidio nuevamente en las calles. ¿Por qué es importante la investigación? Porque usted con eso está apostándole a revertir las tasas de impunidad, porque esto es como ¿a dónde coloco mi dinero? ¿Verdad? Lo voy a colocar donde tenga mejores tasas. Entonces, cuando digo, bueno, si tenemos tan buena impunidad en el delito de homicidio, entonces quiere decir que cualquiera lo puede cometer. En la medida en que usted vaya apostándole en la investigación, esa tasa de impunidad la va a ir reduciendo, revirtiendo hasta llegar a un punto donde tiene que haber un principio de autoridad en el territorio. Y es un mensaje claro hacia las estructuras de que estos crímenes de mayor impacto social no se los vamos a permitir a nadie, sea grupo irregular o sea delincuencia común. Ahí hay Estado, ahí hay instituciones que funcionan y no van a tener paz ni en este país ni en ningún país de la región donde se puedan esconder. Por eso también estamos fortaleciendo todos estos mecanismos de colaboración con nuestros países vecinos. Ya hay muchos agregados policiales en algunos países de la región, precisamente por eso, porque lo que queremos es tener ya personas de enlace, oficiales de enlace allá que nos puedan ayudar a ubicar a estos sujetos. Muchas estructuras, muchos líderes incluso están dando órdenes desde otro país, ¿ya? Desde la cobardía de estar en otro país, dando instrucciones para que maten a salvadoreños. El Centro de Investigación Forense sin duda permitirá que pueda abonar a este trabajo. Claro, eso es lo que la apuesta hacia la ciencia y a la tecnología es determinante. Tenemos que ir con esa apuesta. Lo interesante de esto es que vamos dejando que la declaración del testigo vaya siendo como la madre de las pruebas, que era como veníamos desde los códigos del 70, el cambio del 98, siempre había una necesidad por parte de los investigadores y de los fiscales de poder contar con un testigo, la declaración de un testigo. Ahora el tratamiento técnico, científico de una evidencia habla mucho más y acredita mucho más de lo que puede acreditar un testigo, y esa es como la apuesta también decidida a fortalecer y a tener el mejor recurso humano en este centro de investigación forense. Hablaba de estos crímenes de impacto social. Tengo entendido que lograron individualizar a los responsables del asesinato de 2 jóvenes que trabajaban como repartidores de comida en Colón, Departamento de la Libertad. Esto fue en noviembre de 2020. Sí, el hecho se da en noviembre. El mismo mes de noviembre, nuestras unidades de investigación hacen un primer acercamiento, le llamo yo, o unas primeras detenciones donde se logra incautar cierta evidencia.
En enero se vuelve a hacer otra intervención donde ya pues, se da todo el hallazgo de las personas. Vean cómo hay un homicidio y como protocolo criminal de estos grupos irregulares, luego hacen una desaparición. ¿Ya? En ambos casos que presentamos ayer, el fenómeno es el mismo. ¿Ya? Solo me voy a salir del caso de los jóvenes de China o de esta empresa, porque en el cuádruple homicidio de Pajales sucedió lo mismo. Ellos llegan a eliminar pandilla rival. Hay una señora que iba pasando por el lugar y también la privan de libertad y le van a dar muerte. Mucho más abajo la semientierran, ¿ya? Y ella aparece casi que un mes después, pero estaba relacionada. ¿Cuál es a lo que quiero llegar? Es la conexión entre el homicidio y la desaparición que utilizan estos grupos irregulares o las pandillas cuando tienen una instrucción de hacer una ejecución. Solo en este caso del Cantón Los Pajales han presentado 10 personas detenidas. Sí, 10 personas detenidas en su momento y que a esta fecha ya 5 de ellos ya están condenados por ese cuádruple homicidio, apenas que van desde los 40 a los 70 años. Lo que la captura interesante de ayer es que se capturó al autor intelectual, al que dio la orden de hacer ese hecho tan condenable. Condenable en el Cantón Los Pajales. Me llama la atención, es una enorme cantidad de investigadores, 3.000 investigadores los que posee la institución y con los que seguramente usted con su experiencia desde fiscal está trabajando para fortalecer este trabajo de investigación. Sí, es que eso es tal vez lo importante acá, es poder, ¿por qué nos acercamos a la Fiscalía? ¿Por qué nos acercamos a los jueces? Porque es la misma ruta que construimos cuando teníamos el problema de los secuestros. Ahora, también y hemos estado teniendo reuniones con la Oficina de Naciones Unidas que se encarga del crimen y la droga, porque precisamente ellos ya tienen varios años de estar en el país ayudando o asistiendo tanto a la policía, a la Fiscalía y a Medicina Legal en el tema de los desaparecidos. Entonces tuve como un panorama completo de lo que ellos estaban haciendo y les mencioné que para esta fase 2 que ellos tienen dentro de su programa de asistencia en esta materia, pues íbamos a hacer unos pequeños cambios precisamente para mejorar esa efectividad y que nuestras instituciones tengan una mejor respuesta a este fenómeno. A propósito de desaparecidos, ya se están viendo resultados concretos respecto a este número y sin duda le están apostando a lo mismo. Sí, es por lo mismo, Marisol, el tema y lo hemos dicho, el tema de desaparecidos es un tema que tiene diferentes aristas. Ayer mirábamos la arista que viene relacionada a una actividad criminal, unos por territorio y otros por el negocio de la venta de drogas, pero esa es una de las aristas. Hay desapariciones voluntarias que le llaman la ciencia, llamémosle así, o la gente que se dedica a investigar este fenómeno, porque no ha sido un fenómeno de El Salvador, es un fenómeno de América Latina, es un fenómeno del mundo en general. Entonces hay desapariciones voluntarias que están relacionadas a diferentes temas familiares, económicos, etc. Y existen los involuntarios, desapariciones involuntarias, que es también aquellas personas que padecen de algún tipo de enfermedad y de repente, bueno, no sé si se acuerdan, pero hace como 3 años había una campaña para ubicar a un señor que se había desaparecido. Uno dice, desapareció y ahora estamos
asociando el fenómeno de la desaparición a un fenómeno criminal, pero este señor apareció a los días y resulta que sí había tenido un episodio mental y por eso es que él no se ubicaba. Por eso es que el fenómeno es bastante amplio, sin embargo, estamos haciendo todo el trabajo revisando los protocolos que no solo han sido creados por nuestra capacidad interinstitucional, sino pues que también tienen esa colaboración de oficinas tan prestigiosas como la de Naciones Unidas en este tema, precisamente para ir generando resultados positivos y que se han tenido. La mayoría, el porcentaje mayoritario de desapariciones son personas que logramos ubicar y lo hemos estado reportando también. Hablar de 100 capturas es un número importante. ¿Calcularía qué número de casos se ha resuelto con estas 100 capturas? ¿O se pueden resolver, continuar? Sí, estamos hablando de, digamos que más de 50 casos con diferentes tipos de actividad criminal. Ahora hablemos de las estructuras dedicadas al narcotráfico en el oriente del país. Se lo decía al inicio, hemos visto un trabajo bastante operativo de su parte, lo hemos visto en terreno prácticamente en todo el territorio nacional y se realiza este operativo antinarcóticos frontera con el que se desarticuló una estructura dedicada al narcotráfico y contrabando de mercadería. Se captura a 8 personas. Cuénteme cómo está la investigación, cómo llegan hasta ellos, y tengo entendido que hay una persona de muy alto perfil entre esta estructura que ustedes han detenido. Sí, esta investigación se realiza desde una unidad central que cuenta con todo el apoyo y las mejores herramientas tecnológicas, en coordinación, por supuesto, con la Fiscalía General de la República. Se utiliza, como digo, estas unidades especiales tienen una característica de poseer analistas, tecnología, equipos de vigilancia, seguimiento, precisamente para ir documentando todos los eventos que la investigación va arrojando. Estas capturas de Oriente, ¿por qué son importantes? Porque si ustedes se acuerdan, había un famoso grupo de narcotraficantes en el Oriente, muy famoso, allá por el 2005 más o menos. Ya en ese caso del 2005 ya venía sonando el apellido Luna Pereira. ¿Ya? En esta investigación resulta que se ubica al hermano, a Jorge Luna Pereira, como el responsable de hacer lo mismo que hacía el hermano décadas atrás, y era vincularse a una actividad que nace del contrabando, pero que trasciende a el movimiento de drogas. Y en el caso, fueron conocidos como el caso de los Perrones, por ejemplo, ahí hubo una particularidad, que se condenó a Reinerio Jesús Flores Lazo a 80 años de prisión por narcotraficante. Sin embargo, en el país no se le encontró ni un gramo de cocaína. Fue una acción que se coordinó con los diferentes países donde sí se había decomisado y se logró establecer ese vínculo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque la gente va a decir, bueno, ¿por qué lo capturan por narcotráfico, pero no le han encontrado droga? Y es que no necesariamente la actividad del narcotráfico, que es transnacional, usted tiene que encontrar droga en una captura. Lo que sí tenemos es una investigación seria con herramientas de investigación novedosas que nos llevan de una forma, digamos, ineludible a establecer la participación de esta persona y su grupo delincuencial en actividades relacionadas a narcoactividad y contrabando.
Se refiere al hermano de Chepe Luna, que fue la persona muy conocida en este año 2005 aproximadamente. Y que precisamente fue asesinado en Honduras por las mismas estructuras de narcotráfico. En lo que va del año, la DAN ha incautado más de 1.000 kilos de diferentes tipos de droga. Estamos hablando de 18 millones de dólares aproximadamente. Sí, que el trabajo contra el narcotráfico es un trabajo bien dinámico. Tenemos incidencia por ambas nuestras fronteras con ambos países, tenemos también una incidencia marítima, estamos siempre continuamente monitoreando nuestros puertos y aeropuertos. Si bien es cierto, los hallazgos de droga en el aeropuerto pueden haber disminuido, pero hemos incrementado el hallazgo de dinero en efectivo relacionado con una actividad de narcoactividad. Es decir, este trabajo, el combate a la narcoactividad es bastante dinámico. Estamos también cambiando los protocolos en narcotráfico para poder utilizar todas las herramientas tecnológicas que tiene nuestra aduana, porque tenemos los mejores equipos de rayos X, no solo para vehículos, sino que también para medios pesados, y eso pues vamos a ponerlo ya en función de la División Antinarcóticos, precisamente para seguir fortaleciendo el combate al narcotráfico. Vamos a ir a la pausa. Estamos conversando con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública. Al regresar estaremos hablando del operativo Monarca, que dejó como resultado la detención de alcaldes y ex diputados. Ya volvemos. Usted sintoniza Entrevista AM. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salga si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha conversado con nosotros esta mañana en los primeros minutos de la entrevista sobre la operatividad policial, este trabajo tan grande que se ha hecho de investigación y ya las primeras capturas de homicidas, de casos que sin duda embargaron de mucho dolor y mucho luto a la sociedad salvadoreña, pero una gran cantidad de detenciones, más de 100 detenciones de grupos de antisociales, y lo que anuncia es una persecución de todos estos
delincuentes. Pero ahora vamos a hablar del operativo Monarca, que fue realizado este lunes, a inicios de esta semana, ministro, y en conjunto con la Fiscalía General de la República se logra la captura de 16 personas, entre estos 2 alcaldes y además 2 exdiputados. Si nos puede contar al respecto. Sí, esta operación Monarca, echada a andar en las primeras horas del día lunes de esta semana, pues tristemente devela la impunidad con la que muchos gobiernos locales han venido haciendo sus fechorías, esos actos de corrupción, pero además no solo es el tema de capturar a los servidores y funcionarios públicos vinculados a delitos de corrupción, sino que también se devela toda esa estructura de empresarios locales que buscan corromper a los servidores y que, según lo arroja la investigación, pues efectivamente lograron corromperla, pero además entra como la otra parte de los ex diputados que tenía una empresa y las obras municipales como pasarelas, construcción de paradas de buses, pavimentación, venta de láminas a las comunas, casi que en forma privada y directa se le asignaban a ellos, ¿verdad? Entonces lo hemos tomado, el caso Monarca, precisamente como un caso ejemplarizante, porque ahí usted puede encontrar todos los elementos vinculados al tema de actos de corrupción, perfectamente identificables, entendibles, ¿ya? Y lo decíamos y lo mantenemos. El servicio público no es un lugar para venir a enriquecerse, es un lugar para venir a servir a nuestra gente, ¿ya? Y eso todos los que estamos en el servicio público debemos de tenerlo bien claro, ¿ya? Ahora que estos alcaldes terminan funciones, pues naturalmente viene toda una fase de investigación, de auditoría, que nos va a llevar a generar más detenciones, más investigaciones, porque ¿cuál es el impacto social de esto? Es que ellos, de una forma irregular y arbitraria, se apropiaron o se quedaron con grandes cantidades de dinero y no entregaron las obras, los insumos agrícolas, las obras de beneficencia a sus comunidades. Y eso es tan detestable como matar, porque estamos jugando con las necesidades de nuestras comunidades. Hay algunos detractores que dicen que esto ha sido un caso político, pero yo quiero preguntarle si existen las estructuras, se han logrado identificar las estructuras de cómo realizaban estos casos de corrupción. Es decir, no es un caso aislado, no fue una compra aislada o una adjudicación aislada. Existía una estructura de un trabajo, no un trabajo, de unas acciones ilícitas que venían realizando estos alcaldes. Sí, y es que, vean, no es un tema político, ¿ya? Es una investigación seria con todos los elementos aportados precisamente para que no le quede duda al aplicador de justicia de la relación criminal y de la actividad criminal que ellos relacionaban. Y solo te menciono para donde quede de alguna manera evidenciado que efectivamente es una investigación seria, responsable de 2 instituciones, tanto nosotros desde la óptica de la policía como la Fiscalía que dirige la investigación. La orden de captura para el alcalde de Zacatecoluca establecía que él tenía que ser detenido administrativamente por 4 delitos de negociaciones ilícitas y 3 delitos de cohecho. Eso quiere decir que no es que estamos jugando y estamos sacando un caso de la manga y para efecto, no. La realidad es que la justicia tarde o temprano nos alcanza, ¿ya? Y tenemos que, como servidores públicos, hacer las cosas de la mejor manera,
¿ya? Aquí es donde podemos ver que siempre hay en las comunidades y en la sociedad gente que quiere acercarse al poder para lograr algunos beneficios, ¿ya? Pero esos beneficios son siempre en detrimento de nuestras comunidades. ¿Existía ya una estructura, por ejemplo, con proveedores con los cuales ellos trabajaban, adjudicaban obras que ni siquiera se realizaban o se realizaban, se pagaban en 2 oportunidades? ¿Estas empresas podrían tener alguna responsabilidad, además, en la investigación? Sí, es decir, naturalmente todos estos elementos, usted en la investigación, pues se van realizando acciones precisamente para encontrar cuánto dinero de estas actividades quedaron dentro de estas sociedades y cuál es la responsabilidad de los accionistas dentro de estas sociedades respecto a esa entrada irregular o ilícita de dinero. Y aquí ya pues nosotros vamos a entrar ya de la mano con el Ministerio de Hacienda a realizar las auditorías tributarias pertinentes para poder, de todos los ingresos y todas las ventas de esta empresa en los últimos 3 años, poder encontrar esos negocios ilícitos que coinciden con la investigación seria y responsable que ya se ha hecho respecto de esa estructura que operaba en los municipios de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo. En el caso de San Rafael Obrajuelo, de su alcalde Rafael Amílcar Avelar, se le decomisaron $10,000 en efectivo, además. Sí, son parte de los hallazgos y uno siempre en los allanamientos pues siempre va buscando más evidencia precisamente para seguir abonando a las líneas de investigación, pero también hay nueva evidencia. En el caso del hallazgo de $10,000, por ejemplo, eso no estaba dentro de la investigación. Sin embargo, encontramos, y eso lo que nos ayuda a confirmar es que hay ingresos adicionales del alcalde que no están declarados y en su declaración de impuestos, y mucho menos están relacionados a los salarios que ellos perciben como alcaldes. Esa es como la importancia de este tipo de hallazgos, porque nos confirman que hay un ingreso indebido de dinero a estas personas. Coincido con usted cuando menciona que son delitos sumamente graves y detestables, como usted lo menciona, porque por otro lado vemos una gran cantidad de personas que laboran para las alcaldías que no están percibiendo sus sueldos. Es decir, estas alcaldías se están quedando con enormes deudas. Sí, por eso digo, vamos a tener ya la oportunidad, ahora que ellos terminan, de poder desplegar todas las auditorías de control para revisar los 3 años que tuvieron al frente de las comunas, para ir sentando también ahí el principio de autoridad, de justicia, porque estos 2 municipios son un ejemplo, ¿verdad? Pero no quiere decir que sean los únicos, y vamos a ir contra todos. 2 exdiputados del FMLN también fueron detenidos. ¿Cuál habría sido la participación? ¿En qué estructura estarían involucrados? En el caso del exdiputado de Sonsonate, él tenía una empresa que casualmente es la que ganaba o se le adjudicaban diferentes obras en el municipio de Zacatecoluca, y el otro, entiendo yo, está relacionado a una actividad dentro del gobierno local, pero era el que recibía el dinero de estos empresarios y se encargaba de repartirlo internamente para lograr que los votos por una decisión relacionada a intereses de esos empresarios saliera en sentido favorable. ¿Ya? En otro de los diputados, diputados suplentes, también se le encontró un arma de la cual no pudo presentar su registro. Sí, es que lo que queda en evidencia, Marisol y amigos televidentes, es que uno, cuando cree que tiene el control de todo, en este caso
Corte de Cuentas, diputados en la Asamblea, etcétera, etcétera, uno actúa con una gran impunidad. Y eso es lo que devela también este caso, es la impunidad con la que han venido actuando, pero no es una impunidad que nace por arte de magia, es una impunidad porque ellos sabían que ni la Corte de Cuentas le iba a hacer señalamiento, ni que la Asamblea iba a endurecer leyes para mejorar la investigación, el control y el uso eficiente de los fondos municipales, más los que inyectamos como gobierno central. Y aquí es donde también tenemos que resaltar la brillante idea de parte de nuestro presidente Nayib Bukele de crear esa dirección de obras municipales, porque precisamente lo que ha quedado evidenciado es que el FODES sirvió para todo menos para mejorar las condiciones de nuestras comunidades. Uno de los detenidos se habla de que entregó $153,000. Es muchos fondos municipales, $153,000 en concepto de dádivas para estas aprobaciones en los municipios de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo. Sí, es lo mismo, es lo que hemos venido hablando. Esta investigación de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo no es una investigación sacada de la manga ni copiada o calcada de ningún otro actuar de otra investigación. Es una investigación seria, responsable, que deja a la luz y al escrutinio de los aplicadores de justicia un modus operandi criminal. Esto en la técnica se llama como los famosos delitos de cuello blanco, ¿verdad? Porque no hay sangre por medio, si lo quieren ver gráficamente, pero esos delitos y estos criminales de cuello blanco también generan daño en nuestras comunidades y en muchas personas. Así es que tenemos que seguir fortaleciendo ese trabajo. Estamos listos como policía para enfrentar todas las nuevas investigaciones que se vienen. Ya también hemos tomado algunas medidas en nuestras fronteras, puertos y aeropuertos para estar controlando la salida. Ya el día de ayer teníamos la salida de un alcalde del oriente de la República, ya lo tenemos controlado, ya sabemos dónde voló y cuando nos toque traerlo para que enfrente la justicia, si fuera el caso, pues ya sabemos dónde vamos a ir y con quién debemos de coordinar para traerlo. El presidente de la República, el director de la Policía Nacional Civil y ahora usted, ministro, tienen un mensaje bastante claro para los alcaldes que van a salir, que abandonan las alcaldías, que hoy es su último día, pero también es un mensaje para los alcaldes que toman posesión para este nuevo periodo. No permitirán más actos de corrupción y existirá una vigilancia y una persecución del delito. Sí, yo creo que, vea, ¿por qué ese apoyo masivo, histórico, el 28 de febrero? Porque la gente definitivamente se cansó de esa clase política que nunca miró hacer bien a la gente, nunca puso al ser humano al centro de todas sus políticas como lo ha hecho el presidente Nayib Bukele. Pero creo que todos los que estamos en este quehacer del Ejecutivo y los futuros alcaldes que ya vienen de ganar estas elecciones históricas y los futuros diputados, estamos claros todos qué es lo que la gente y por qué la gente expulsó a esta casta política que termina sus funciones este día. Y es precisamente por haber andado haciendo todas estas actividades regulares. Ya los tiempos ya no son como los de antes, donde se podía, por la falta de crecimiento de las redes sociales o de investigaciones, andar haciendo las cosas con toda la impunidad. Aquí lo que teníamos era que ellos cometían estos hechos con toda la impunidad porque tenían todo el respaldo de su casta política que ya va de salida, que
les permitía a ellos actuar con esa impunidad, pero nosotros como servidores públicos, como nuevos servidores públicos, en el caso de nuestros alcaldes y nuevos diputados que van a tomar ya control a partir del día de mañana, tenemos que tener bien claro que esta casta política prescribió y la anuló nuestra sociedad precisamente por actos irregulares como los que hemos develado esta semana. ¿Ya? Usted ha hablado de alcaldes que están abandonando el país, pero también ayer el director general de Migración y Extranjería señalaba la salida de algunos exdiputados. Decía que van a ser exdiputados en unas horas, tanto diputados como diputadas. También se está registrando estas salidas porque tenemos claro que hay una investigación en proceso en la Fiscalía General de la República por plazas fantasmas, por un desfalco enorme que podría haberse realizado a los fondos de la Nación, y es una investigación en proceso. De ser culpables estos exdiputados, insisto que lo serán en unas horas, ¿se va a perseguir? Claro, y por eso es que hablábamos con el director de Migración precisamente para hacer los ajustes en el sistema y poder tener estas alertas y tener claro el destino, los movimientos. No solo tenemos nuestros sistemas locales, así como pasa en aduana, nuestras direcciones de migración pues tienen interconexión o relación con otras migraciones de la región, y que no dudamos que vamos a encontrar el país donde estas personas se vayan a querer esconder, y vamos a coordinar con nuestras policías a nivel incluso de Interpol y algunas otras por relaciones bilaterales, que vengan estas personas, estos exdiputados, estos exalcaldes, a responder frente a la justicia. Gustavo, el pueblo salvadoreño, desgraciadamente, como ha ocurrido en el sistema de salud, hemos estado acostumbrados a sistemas de salud paupérrimos, a sistemas de educación en abandono, a sistemas de seguridad que todos conocemos la historia delincuencial del país. Han sido 30 años de impunidad, de una política que poco o nada ha apoyado a los menos favorecidos en el país. ¿Podemos confiar que estos 30 años se han acabado, este bipartidismo, y que ahora esta transformación viene también cargada de mucha justicia, que es lo que exige, no solo pide, es lo que exige el salvadoreño? Yo creo, Marisol y televidentes, que tanto esa sed de justicia como la seguridad es algo que a lo que como gobierno del presidente Nayib Bukele, dentro del plan control territorial, vamos a seguir apostándole con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra energía, porque sabemos la incidencia que tiene tener un país más seguro, un país donde la reparación del daño, la justicia llegue pronto, porque eso te viene en mejores condiciones para poder imponer mejores unidades de salud en las comunidades, a poder atraer inversiones, que ya lo estamos viendo, ya está viniendo, y hay mucho interés de inversionistas en venir a El Salvador, y eso es generar empleo, son elementos adicionales para mantener a nuestros jóvenes en verdaderas actividades que no estén relacionadas con el quehacer pandilleril o delincuencia común. Se lo pregunto porque, además, no solo preguntarlo, sino que trasladarlo como salvadoreña, esa deuda que podemos expresar que han tenido los gobiernos anteriores. Pero quiero mostrarle además la portada de un periódico de esta mañana, ahí lo tenemos, Diario El Salvador, que nos dice: diputados dejan mora de 1.665 expedientes y engavetaron el refuerzo del Plan Control Territorial y otras iniciativas. A esto me refiero. Sí.
Y gracias a Dios, pues ya a partir de mañana vamos a poder tener esa asamblea legislativa que el país necesita, que la República necesita, no esa asamblea legislativa que quiso entrometerse en las funciones del Ejecutivo, pero una cosa es entrometerse en positivo y otra cosa es entrometerse en negativo. Ellos nunca nos dieron el apoyo para poder tener estos préstamos. 91 millones estaban orientados a tejido social para seguir reconstruyendo, invirtiendo en las comunidades, generar espacios a los jóvenes, y 109 millones estaban relacionados a la modernización de nuestras fuerzas encargadas de velar por la seguridad. Y no solo hablo de la policía, también hay un componente del ejército, porque también el ejército nos ayuda a mantener ese control y ese despliegue territorial para tener comunidades más seguras en el territorio. Gustavo, estos días, esta semana, con diferentes analistas, con el director general de la Policía Nacional Civil, se destaca su trabajo desde que llegó a la silla de ministro de Justicia y Seguridad. Y se destaca este acercamiento con el fiscal general de la República. Se había observado un divorcio por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad con la Fiscalía, pero también vemos un acercamiento con el sistema judicial. Primero, conocer al respecto y saber si estos encuentros siguen sumando a las investigaciones y podemos esperar más resultados positivos. Sí, esto es una relación permanente, Marisol. Con la Fiscalía pues tenemos casi que un matrimonio que viene de la Constitución en ese trabajo coordinado. Somos el órgano auxiliar de las investigaciones de la Fiscalía y vamos a seguir nosotros como policía perfeccionando, apostándole a la ciencia, a la tecnología, para poder entregar mejores resultados a las direcciones funcionales que entrega la Fiscalía. Pero además, ese entorno, esas reuniones transparentes, francas con los aplicadores de justicia, también nos sirven precisamente porque desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública vamos a comandar todas las reformas en materia penal y procesal penal que el país necesita, ¿ya? Para poder enfocarnos en aquellos crímenes que sí tienen un mayor impacto social, ver cuáles delitos están relacionados con esos crímenes. Yo ya mencionaba más temprano uno, es decir, si nosotros vamos a apostar y a utilizar todo el recurso en tema de homicidio, pues hay un delito ahí que anda bien cerca, que no significa haber matado a alguien, pero una aportación ilegal de arma de fuego, y si no puede ser vista como un caso ajeno, tan desconectado de esa actividad. Entonces ese tipo de delitos vamos a mejorar su redacción, vamos a incrementar la pena, y otros van a tener un tratamiento más liviano, si lo queremos ver de alguna manera, pero que siempre vamos buscando que la reparación del daño y la justicia retributiva pues llegue más pronto a las personas, que son aquellos delitos que no tienen ese tan elevado impacto social como pueden ser los delitos patrimoniales, estafas, falsedades, pero podemos tener una vía más rápida para que la gente se le repare el daño, se tenga justicia, sin necesidad de estar utilizando todos los recursos que se necesitan para una investigación que sí tiene incidencia social como los homicidios, pero que a nuestras, tanto investigadores como fiscales, nos han tenido atorados con un montón de delitos que no tienen mayor incidencia social, que se pueden ventilar incluso en otras instancias civiles, pero
que están utilizando la Fiscalía para criminalizar una actividad civil, y no solo la Fiscalía, sino que también a nosotros como policía. Entonces, ahí es donde vienen esas reformas que tenemos que trabajar de la mano y dar esa oportunidad histórica a los aplicadores de justicia para que nos aporten ideas. Y yo les comentaba en la reunión que hemos creado dentro de nuestra página web reformas penales para poder recibir no solo de los aplicadores, de cualquier estudiante de derecho, cualquier ex fiscal, cualquier ex investigador, todas esas ideas que nos puedan a nosotros ayudar precisamente para tener las leyes que necesitamos en una primera fase, porque esto del combate al crimen siempre hay que estar innovando, siempre hay que estar siendo creativos y tenemos que ir dinamizando, cambiando. Hay muchos delitos ahora ya con este destello que ha tenido el crecimiento de las redes sociales que no están considerados en nuestros códigos penales, que son ya de varios años, muchos años atrás, y que tenemos que ir modernizando precisamente para enfrentar las nuevas modalidades que se vayan dando en la comunidad. Gracias, Gustavo. Gracias, Ministro de Justicia y Seguridad, por habernos acompañado esta mañana, y por supuesto que estamos pendientes de todo este trabajo de investigación y todo este trabajo policial que se sigue desarrollando. Gracias, Marisol, y gracias a ustedes por permitirme poder trasladar algunas de las actividades que estamos haciendo en el terreno. Gracias. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar nos acompaña Daniel Álvarez, expresidente de CEL, y nos viene a hablar sobre la planta de generación eléctrica de biogás en el río Acelguate. Esto y más al regresar a su entrevista AM. Ya volvemos. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Las computadoras se van a entregar al 100% de estudiantes del sistema nacional, el sistema público. Los pequeños de primero a cuarto grado van a recibir una tablet, y luego de cuarto grado en adelante, que ya son niños más grandes, pues ya se les da su computadora. Este es el proyecto más grande que se ha hecho en educación en la historia de El Salvador, porque este proyecto cuesta 3 veces un aeropuerto. La educación, el presente y el futuro de nuestro país vale la pena la inversión. Es prácticamente absurdo venir y plantear, como se estaba planteando hace poquito más de año y medio, con computadoras de juguete además, que no aguantaban ningún software, que no podía descargar nada, y ni siquiera se le dieron a todos nuestros niños. Y se prometió en campaña, se dijo que un niño, una niña, una computadora, y esta es hora que se terminó el gobierno de ellos y no se entregó nada. Y ahora eso va a cambiar y se va a hacer de la manera que se debe de hacer, con computadoras de verdad, con conectividad, con software de verdad y además universal. Como dijo la ministra, vamos a iniciar con último año de bachillerato porque son los que lastimosamente van a tener el beneficio en menos tiempo. Los de primer grado van a tener el beneficio desde primero hasta onceavo, es decir, van a tener 11 años de beneficio. Entonces, pues lo vamos a dar de última en los meses que nos vamos a tardar para repartir. Aunque quiero hacerles el anuncio de que cuando termine el año, ustedes van a poder llevar esas computadoras. Es decir, van a poder continuar en su educación superior o incluso si no estudian, esa computadora les va a quedar.
bueno, ya la ministra dijo, las computadoras tienen varias cosas que les dan seguridad. Las podemos ubicar, las podemos inutilizar, es decir, si alguien se la roba, vamos a saber dónde está y la vamos a dejar inservible, es decir, se va a llevar un pedazo de plástico. Entonces hay un desincentivo de robarse estas computadoras, además de que lo vamos a perseguir y lo vamos a meter a la cárcel. El secretario de Innovación mencionó a un padre que tiene 3 hijos, probablemente sean de escasos recursos, y esa persona va a recibir 3 computadoras, con Windows, con Office, con Google Classroom, con Internet gratis. Pero lo que me emociona más es el hecho de que nuestros jóvenes van a pasar de estar a la saga a estar a la vanguardia, porque son pocos los países del mundo. Me atrevería a decir que probablemente seremos el único país en Latinoamérica donde todos los niños y todos los jóvenes que estudian en el sistema nacional tengan una computadora con Internet, con Windows, con Office, y donde todos los maestros estén capacitados para usarla. Es decir, El Salvador va a pasar de la saga a la vanguardia del sistema educativo. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Esta mañana tenemos el gusto de recibir en la entrevista AM a Daniel Álvarez. Él es presidente de CEL y está conversando con nosotros esta mañana en proyectos que sin duda son de desarrollo para nuestro país, deudas históricas que usted está cumpliendo, Daniel. Buenos días, bienvenido a esta que es su casa. Buenos días, Marisol. Buenos días a todos los que nos ven. Un gusto estar aquí de nuevo contigo para contarte cómo vamos. Muchas gracias, Daniel. Daniel, ustedes presentaron ya este jueves al consorcio ganador del concurso público internacional para el diseño de esta planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelguate. Lo importante que hay que dejarle claro a la población, creo, es esa transparencia que ustedes han mostrado por casos de corrupción del pasado, esta transparencia con la que ustedes eligieron a este consorcio. No, sí, claro, o sea, bueno, ya lo hemos contado muchísimas veces, la corrupción adentro de CEL. Tenemos el ejemplo más grande que es el ex Chaparral, y ahora 3 de febrero, en donde hay actos de corrupción comprobados, en donde seguimos encontrando actos de corrupción dentro de ese proyecto. Y nosotros ya en el gobierno del presidente Bukele, nosotros al transparentar todo esto, al tener la oportunidad todas las empresas de poder participar y que sean sus conocimientos técnicos y el aporte que puedan dar para poder hacer estos proyectos que son de trascendencia para nosotros, han generado muchísima confianza. Este es un ejemplo. Nosotros tiramos la licitación internacional porque nosotros queríamos a un especialista en este tipo de plantas. Claro, no hay en El Salvador algo similar. Entonces, las bases se hicieron para eso, para que viniera gente experta en el tema. Bajaron 32 empresas las bases, invitamos a cuerpo diplomático para decirle al mundo, por favor, colabórenos, los procesos van a ser transparentes. De estas 32 empresas que bajaron las bases de licitación, participaron 3 que eran específicamente expertas en agua y en energía. Una era japonesa, la otra era alemana, la otra era salvadoreña, y ganó la alemana. ¿Me permite, Daniel, mostrar la nota para que toda nuestra audiencia se entere cómo se dio a conocer esta adjudicación? Veamos. Esta adjudicación es de suma importancia para todo el país, ya que dicha planta se encargará de dar tratamiento al 70% de la contaminación de las aguas residuales del área metropolitana de San Salvador, que son vertidas en el río Acelguate. La empresa alemana de Fichner es una firma
de ingeniería reconocida a nivel mundial, con proyectos de infraestructura. Sus principales áreas de trabajo se enfocan en tratar las aguas residuales y crear proyectos energéticos. Obviamente es exactamente lo que nosotros necesitamos para construir la planta de biogás. El consorcio alemán, por su parte, tiene experiencia en este rubro en varios países del mundo. El presidente de la CEL, Daniel Álvarez, aseguró que este proceso se realizó de forma legal y transparente, luego que la empresa cumpliera con todos los criterios técnicos que se pidieron en la licitación. Esta empresa tiene experiencia en países como Alemania, Afganistán, Arabia Saudita, Perú, Nicaragua y ahora tendrá la oportunidad en El Salvador. La empresa salvadoreña con la que hace consorcio, Estructuristas Consultores, es una firma con más de 25 años de experiencia en el mercado. Según expresó el presidente de la Autónoma, el diseño se iniciará el próximo mes y se llevará a cabo a través de 2 fases. Una es el diseño propiamente dicho y 2 va a ser la elaboración de los documentos para la licitación de la construcción. Obviamente quien nos está haciendo el diseño, quien nos está dando todo para poder hacer la construcción de la planta, obviamente le pedimos el apoyo a ellos mismos para que nos digan quién es el experto que puede construirla, no solo la parte de diseño. La inversión para la elaboración del diseño asciende a $1.2 millones y el plazo para la ejecución es de 9 meses, más 5 meses adicionales por el proceso de licitación. Ahí tenemos un consorcio alemán y salvadoreño que gana esta licitación. Sí, exacto. Y como lo decía la nota, este consorcio es experto en ese tema, son expertos en tratamiento de aguas residuales y adicionalmente en energía, que es lo que nosotros necesitamos. Y como un clarísimo ejemplo de cómo no se deben de hacer las cosas en el Chaparral, veíamos una clara separación entre las empresas constructoras que tienen ya los problemas in situ cuando están haciendo el proyecto y la parte que diseña. Entonces aquí decidimos no hacer eso, sino que al mismo tiempo a la empresa que nos va a diseñar, bueno, entonces que nos levante el tipo de bases en la parte técnica que nosotros necesitamos para poder contratar a la empresa de construcción. Todo esto es en el marco, insisto, de la transparencia, en todo lo que sabemos que no se debe de hacer. Ya tenemos el ejemplo claro para no cometer los errores del pasado. Entonces, con esto lo queremos empezar bien, lo estamos planificando desde el inicio, lo estamos haciendo paso a paso para que no tengamos esos problemas. Usted lo hemos visto en tribunales acusando en más de una oportunidad y presentando pruebas para las investigaciones respecto al caso El Chaparral. Esto sin duda es una lección de poder decirle a El Salvador entero de cómo las cosas se deben de hacer bien. Exacto, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo lo que la CEL debería de haber hecho siempre, ver todos sus ingresos y todo aquel dinero que tenga para invertir en los mismos proyectos, darle auge a lo social y generar energía para poder seguir teniendo recursos, para poder seguir haciendo proyectos de energía que tengan un impacto en el desarrollo social y en el desarrollo de El Salvador. La empresa salvadoreña que participa tiene muchísimos años de experiencia, más de 25 años de experiencia en el mercado. Sí, claro. O sea, nosotros lanzamos unas bases que nosotros pedíamos exactamente qué era lo que necesitábamos para poder hacer ese megaproyecto. Y viene en conjunto con la firma de Fichner, está la empresa salvadoreña que también tiene experiencia en construcción y tiene experiencia local en cuanto a la tropicalización de toda la regulación y todo. Entonces hacen un consorcio entre ellos dos y aplican con toda la parte financiera, con toda la parte técnica y toda la parte legal para poder sumarse a este gran proyecto. Hablemos de este gran proyecto cuando ya sea una realidad. Se habla de que pretende trabajar con el 70% de la contaminación de las aguas residuales. Sí, de hecho, en esa boca toma, que dicho sea de paso, estamos trabajando en conjunto con el ANDA, porque el ANDA es la que sabe dónde están virtiendo las aguas negras, en dónde va a salir toda esta suciedad que va a parar al río Selhuate y que después va a parar al Lempa. Estamos trabajando con ellos y a donde se decidió poner la planta fue por la misma información que ellos nos pasaron, en donde esta boca toma es la que traslada la suciedad al río Selhuate en 70% de todo lo que llega de San Salvador. Entonces, por eso tomamos esa boca toma para poder hacer el proyecto y que ya deje de ensuciar el río Selhuate.
Me parece interesante cuando usted menciona ANDA, porque regresamos a ver este trabajo articulado que están realizando todas las instituciones del gobierno, y bajo esta premisa del presidente de la República de el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, y veo como todo este trabajo articulado. Lo que pasa es que claramente el presidente Bukele ve como lo que es, o sea, somos un solo equipo, somos con un solo objetivo, y él lo que nos traslada es, nosotros tenemos que trabajar para que las cosas se den, para cambiar las cosas, para no hacerlo como siempre se había hecho, y trabajamos en equipo, cada uno en su trinchera, cada uno con la parte que conoce y que sabe. En este caso tenemos que trabajar con medio ambiente también adicionalmente, porque estamos preparando también una base de licitación, dicho sea de paso, para poder hacer un verdadero estudio de impacto ambiental, que en este caso el impacto ambiental es positivo, y poderlo replicar en otras zonas populosas de El Salvador, como Santa Ana, como San Miguel, y esta va a ser nuestra primera experiencia. Con esta vamos a aprender, vamos a hacerlo bien y lo vamos a replicar. Trabajamos con el ANDA, trabajamos con el ministro de Medio Ambiente, trabajamos con todos los que estamos, también con tejido social, de hecho, porque ellos nos apoyan para llevarle a las comunidades, para llegar a las comunidades y poder trasladarle lo que va a ser de beneficio para ellos, que nosotros hagamos estos proyectos, los beneficios que les van a traer, la educación que les vamos a dar. O sea, realmente aquí, como lo dice el presidente Bukele, nosotros pensamos en un solo objetivo, y eso es El Salvador, y trabajamos para la población. Una gran cantidad de habitantes del corazón de San Salvador han tenido que ver día con día el impacto ambiental del río Acelguate. Históricamente nunca se ha hecho nada, a pesar de conocer lo que esto representa en contaminación. Es la primera vez que un gobierno le presta atención a este tema. Claramente, sí. Y en pandemia. Adicionalmente en pandemia. Este tema, con el tema del agua específicamente, hay un plan de agua que está impulsando el presidente, que de esto es parte de ese plan. Nosotros tenemos que velar por el recurso natural, que en El Salvador está contaminadísimo, nadie le había prestado la atención debida, nadie estaba enfocado en eso, estaban enfocados en otras cosas. Pues hace un rato estaba oyendo al ministro Villatoro que están saliendo del país, bueno, por algo será. Entonces ahora sí estamos enfocados en eso. Nosotros tenemos que venir y tomar todo aquello que no hicieron por 30 años, lo estamos haciendo. Ese es el mandato del presidente, y en el corto lapso que llevamos de este gobierno se ha hecho muchísimo. Prueba de esto es este proyecto que ya dimos el primer paso, ya tenemos la prefactibilidad, ya vamos a tener el diseño en 9 meses, vamos a lanzar la licitación del plan de construcción, y en 2023 esta planta va a ser realidad y va a ser el primer paso para dejar de ensuciar un río que históricamente solo cuando uno va por una zona donde pasa el río se siente el olor fétido, y se ve y da tristeza como ver las aguas del río Acelguate. Pero hay una ganancia en 2 vías. Primero, porque sin duda pues tenemos esto positivo en el manejo de estas aguas residuales. Segundo, se va a beneficiar a la población mejorando sus condiciones de vida. Pero tercero, y también importante, es que va a generar electricidad. Sí, yo creería que todavía hay más beneficios de un proyecto como eso cuando se enfocan bien los recursos. Aquí tenemos desarrollo económico, esto va a traer, la construcción va a traer empleos cuando se esté construyendo. En este momento, solo con la parte del diseño, hay expertos que están trabajando, se necesitan topógrafos, se necesita gente de la misma comunidad para que nos digan los lugares a donde hay más contaminación. O sea, no solo va a ser la generación de energía o el dejar de contaminar el río Acelguate, no, también trae beneficios de desarrollo, hay inversión pública dentro de este proyecto, esa inversión pública trae empleo, esa inversión pública trae también beneficios a las comunidades aledañas, que no solo nosotros estamos tratando del hecho de explicarles de que no es la cel malvada que llega a depredar como lo hicieron en el Chaparral, que hasta cerraban las calles en aquel momento, sino que no, hay que explicarles los beneficios que trae esto para su entorno. De hecho, ustedes se han tomado el tiempo como CEL y se han reunido con varias comunidades de sectores como Ciudad Delgado y Cuscatancingo.
Sí, nos hemos reunido con las 7 comunidades más grandes, se les ha explicado el proyecto, se les ha explicado las ventajas que van a tener ellos al ya no tener esa agua contaminada pasando cerca a sus casas. Se les ha dicho cómo la CEL va a hacer proyectos de beneficio social también para ellos. También nuestros promotores sociales se están educando también a nuestros vecinos, que serían estas comunidades, a que no solo la responsabilidad del gobierno en tratar de dejar de ensuciar este río o tratar de limpiarlo y hacer este proyecto, sino que también la importancia de que ellos tienen que tomar conciencia de que no pueden volverlo a hacer, porque ya se está dando un paso para limpiarlo y nosotros tenemos que tomar conciencia de que tenemos que adoptar la cultura de reciclaje, adoptar la cultura verde. Y se le tiene que enseñar hasta a los niños pequeños, de que nosotros solo tenemos un mundo, tenemos que cuidarlo. Entonces también se está haciendo eso. Hay todo este trabajo y toda esta labor social que nunca se había hecho, empieza también por la educación. Y eso también lo vamos a trasladar, cómo cuidar nuestro medio ambiente. Eso está en el marco de los proyectos estratégicos para generar más energía. Sí, adicionalmente no solo va a ser el tema de generación de energía, no solo va a ser el tema de la limpieza o la parte ambiental, sino que también viene enmarcado a abaratar la energía. Esto también ya impacto macro. Estamos descarbonizando también porque estamos utilizando energías verdes, no estamos utilizando hidrocarburos. Tenemos una planta solar dentro de este proyecto, tenemos la planta de biogás y adicionalmente tenemos una mini central hidroeléctrica que con estas 3 tecnologías son verdes por excelencia. Este proyecto de generación eléctrica innovador evitará la descarga de más de 43 millones de metros cúbicos de aguas residuales. Sí, que esas son las que se concentran en esa boca toma que va a parar directamente a la Celguate. Nosotros ahí vamos a tomar todas estas aguas residuales, las vamos a pasar a la planta de tratamiento, vamos a limpiar esta agua. Cuando ya esta agua esté limpia, ya con tratamiento, pasa en una especie de cascadita donde ahí va a estar la mini central hidroeléctrica que va a producir energía y ya va a pasar limpio el agua al río Celguate. Bueno, vamos a ir a la pausa. Al regresar continuamos conversando con Daniel Álvarez, presidente de CEL. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador.
Así somos. Sí. Tengo el gusto de seguir conversando esta mañana en nuestra entrevista M con Daniel Álvarez, es presidente de CEL. Ahora quiero que hablemos sobre el mantenimiento que están realizando en las centrales hidroeléctricas. Bueno, de hecho, el mantenimiento, eso es algo que debería de hacerse siempre. Nosotros tenemos que cuidar esas plantas. Ya son plantas que se construyeron hace muchísimo tiempo. Las dejaron abandonadas también por muchísimo tiempo. Nuestras cifras récord en este gobierno es por eso, es porque nosotros hemos hecho mantenimientos preventivos, lo damos cuando se necesita para mantenerlas y que nos duren otros 50 años más. Esas plantas valen oro para nosotros, no es patrimonio del Estado, bueno, gracias a esas plantas son por lo que vamos a tener los recursos para poder hacer la planta de biogás, vamos a poder seguir haciendo nuevos proyectos y es la que está manteniendo al proyecto fallido que estaba en otro lado y esas plantas son las que lo mantienen para que nosotros podamos terminarlo. Y me atrevo a pensar que en los 30 años de historia nunca se les dio tratamiento. Tenían, de cuando yo llegué, que eran los registros que vi, tenían 10 años de no darle el tratamientos mayores. De hecho, hay problemas que se están solventando en este momento que tenían años de existir y que nadie se había tomado la molestia de hacerlo. Era a tal grado el abandono que la primera vez que yo fui a Cerrón Grande, en las plantas, los pisos son hacia abajo, había un lugar en donde pasaban los trabajadores, pasaban los técnicos que ni siquiera tenían el aire acondicionado bueno. O sea, estaban haciendo eso que ustedes ven ahí y con un calor en condiciones inhumanas. Exactamente, o sea, en condiciones, la gente que da su conocimiento, da su expertise técnico en mantener esas plantas, en mantener la generación eléctrica, estaban en unas condiciones espantosas. O sea, yo estuve en esa sala alrededor de 15 minutos y era insoportable. Obviamente nosotros inmediatamente estamos mejorando la calidad de trabajo para ellos. En cosas tan pequeñas como esa, ya no digamos en el mantenimiento de toda la central, en el mantenimiento de las turbinas, en el mantenimiento de todo el sistema de la planta, no lo estaban haciendo. Hoy sí se está haciendo, se está armando un plan anual en el cual se le da el mantenimiento rutinario, mantenimientos mayores a la planta en el momento en que tiene que ser, para que no tengamos fallas. Cada falla, eso significa pérdida de energía, pérdida de que entra un térmico, que entra energía de Guatemala, porque nosotros tenemos parada una de las unidades. No podemos hacer eso. Entonces lo hacemos de manera controlada, lo hacemos de manera planificada, como debe de ser. Estas acciones para dignificar a los empleados es como el sello de la Presidencia de la República, donde ya lo está haciendo en proyectos con la Policía Nacional Civil, con el Ejército, y escucharlo, este comentario de su parte, es una misma línea por parte de todo el gobierno de la República. Sí, por supuesto, eso también es, nosotros tenemos ellos son los que han mantenido, que gracias a ellos, por las malas decisiones que tomaron en los gobiernos anteriores, las plantas no pararon. A pesar de que no tenían los recursos para mantener las plantas, a pesar de que no les daban los mantenimientos, a pesar de que no tenían aire acondicionado, ellos estaban al pie de lucha. Dicho sea de paso, la CEL en la pandemia, todos esos trabajadores, ellos se les pidió que hicieran la cuarentena adentro de las plantas y todos hicieron la cuarentena adentro de las plantas, o sea, se les agradece de todo corazón, gracias a ellos tuvimos energía, teníamos todo el sistema eléctrico sano porque ellos estaban al pie de lucha, adentro, sin ver a su familia en muchos casos, bueno, incluso pasaron el Día del Padre encerrados en las centrales. Nuestro reconocimiento para ellos por su esfuerzo y sacrificio. Exactamente, imagínate que no tenían ni siquiera aire acondicionado en un lugar en donde hace 40 grados, porque sale el calor de las turbinas y entonces eso se vuelve insoportable. Y no tenían ni siquiera eso. Y ellos cuando se les pidió el apoyo en el tiempo de la pandemia para que estuvieran al pie de lucha y generar energía eléctrica para que los hospitales pudieran funcionar bien, para que todos nosotros estuviéramos bien en nuestras casas cuando estábamos resguardados. Ellos estaban resguardados trabajando.
Y ahora hablemos de un tema muy importante que creo que nos llena de mucho optimismo, de alegría a los salvadoreños, que es este campeonato de surf. Y ustedes, como CEL, se unen a MITUR. Cuéntenos al respecto. Lo que hablábamos del gobierno articulado, de hecho, nosotros, la ministra Morena nos pidió apoyo porque tienen que iluminar toda la zona del Tunco, tienen que iluminar. Entonces nosotros, obviamente, vinimos y le dijimos, no, aquí tenemos nuestros técnicos con todo el gusto del mundo, vamos a instalar las luces LED, en lo que necesites el apoyo. Bueno, aquí estamos nosotros en nuestro tema, que es la energía. Adicionalmente a otras cosas que estamos colaborando, que son menos, digámoslo, vistas, pero sí lo estamos haciendo con MITUR, porque para nosotros es un orgullo que en El Salvador vamos a tener este torneo. Vamos a poder dar esta cara al mundo, que vean el Salvador de hoy. Claro, ahí es donde vuelvo a repetir que todos caminamos bajo una misma visión. Todo el gobierno articulado. Podemos ver que ya hay una calle que lleva a Surf City, gracias a otra institución. Tenemos a Morena, que le está dando el auge y el apogeo a este concurso, que confió, el mundo confía en nosotros por el buen manejo de la pandemia, por todo. Nosotros, todos los países a nuestro alrededor tienen sus puertas cerradas, nosotros las tenemos abiertas por ese buen manejo. Está Morena manejando esa parte, nosotros colaborando con la parte de energía. O sea, eso es un gobierno articulado, que cada uno ponga su expertise y desde su trinchera el apoyo para que esto funcione. Vimos esas luminarias LED en la playa del Tunco, que sin duda nos embargan de mucho orgullo. Ya para terminar, Daniel, mañana toma posesión una nueva Asamblea Legislativa. Una Asamblea Legislativa que sin duda mantiene expectante a la población salvadoreña sobre las decisiones que se van a tomar en el Pleno Legislativo. Muchos proyectos de CEL quedaron atrapados en estos 30 años de este bipartidismo que le deja una gran deuda a El Salvador. Sí, conocer sus expectativas. De hecho, para la CEL, específicamente para la CEL, dejaron muchos vacíos legales dentro de la misma institución, porque en el momento en que la quisieron hacer lo mismo que hicieron con Antel, o sea, privatizarla, pero dejaron una privatización a medias. Entonces sí hay mucho problema con la parte normativa para la CEL y el sector eléctrico. Todo esto lo vamos a poder resolver teniendo el apoyo de una asamblea que obviamente se le va a dar los insumos y se le va a explicar cómo quedó todo esto para que nosotros podamos hacer en las instituciones crecer bajo la visión del presidente Bukele. De verdad es un día histórico para mí. El día de mañana representa la confianza del pueblo salvadoreño que tiene en el presidente Bukele, y que el día de mañana se va a hacer realidad, en donde vamos nosotros a poder, no solo la CEL, sino que todo el gobierno, vamos a poder actuar de manera más rápida. De hecho, ya actúa de manera rápida. Imagínense lo que vamos a poder hacer teniendo el apoyo del órgano legislativo. Los cambios que ha habido, la confianza que hay en el extranjero. Bueno, nosotros en la parte económica, lo anunciaba la ministra de Economía y el presidente del BCR, de que los bonos tienen un mejor precio. Bueno, de hecho, desde la cartera de CEL hemos recibido a muchos cuerpos diplomáticos que ellos nos buscan a nosotros para ver de qué manera pueden invertir en El Salvador. Y esto solo con los resultados después del 28 de febrero y la confianza que le tienen al presidente Bukele. Imaginémonos cuando ya se genere una verdadera normativa en la cual se respete la propiedad privada, se respete la inversión privada y que el Estado esté protegido y que el Estado tenga las herramientas para poder desarrollar El Salvador. Muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Sin duda, como usted dice, un día histórico para usted, para el mayor porcentaje de la población que el pasado 28 de febrero llegó hasta las urnas buscando este futuro esperanzador para nuestro país, este futuro de transformación que tanto anhelamos y sobre todo que tanto merecemos como salvadoreños. Hemos esperado demasiado por esta transformación. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una gran responsabilidad, pero sé que lo vamos a lograr y el desarrollo viene a El Salvador, y así como con las decisiones que se han tomado en una época dura de parte del presidente, no dudo que todo lo que viene va a ser todavía
muchísimo mejor de lo que han visto en estos 2 años, a pesar de los bloqueos. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias, Marisol. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por habernos acompañado a lo largo de esta semana en la entrevista AM. Que tengan un bendecido fin de semana. Recuerde, la pandemia continúa, el COVID-19 está entre nosotros. Continúe con las medidas de bioseguridad, use la mascarilla y tenga un fin de semana. No baje la guardia, un fin de semana con mucha responsabilidad. Si Dios lo permite, nos encontramos el lunes en punto de las 6:30 de la mañana. Con Marisol Durán. Así somos.